Hoy vamos a hablar de distintos temas. Uno referido al tema de la demencia, locura. Quizás en 1910, 1920, en la Argentina ya comienza a hablarse del tema con José Ingeniero. En unos minutos hablamos de ese tema con la doctora Teresa Ivankov. También vamos a hablar del turismo y vamos a hablar qué pasó con el entretenimiento en la provincia de Tucumán luego de la pandemia. Y un tema de la vida común, que es tus hijos, mis hijos y nuestros hijos. Entonces, esa unión matrimonial nueva, ¿quiénes son los que sufren? De eso vamos a hablar en unos minutos con la licenciada Graciela Nieto. ¿Cómo te va, Vanessa? ¿Cómo estás Germán, vos? ¿cómo estás? Bien. Bien, todo bien. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bien. Bien. Bueno, bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien. El Ivankov, ¿de dónde es el apellido? El apellido es de Polonia. Mi abuelo es inmigrante polaco. ¿Vivió en la Argentina? Vivió un tiempo y bueno, yo soy, y mi papá es hijo de él, digamos. Yo soy la segunda generación. No tengo, digamos, esta sangre, digamos, fue mutando con mi abuela, que fue criolla, pero bueno, este es el crisol de razas que tiene Argentina y que la hace mucho más diversa y más rica. Sí. Doctora, si tuviera que hacer una reflexión sobre la salud mental después de la pandemia. Una reflexión sobre la salud mental, que es alarmante la situación actual, digamos, porque después de la pandemia pasaron muchas cosas. La pandemia nos dejó a todos los ciudadanos, a todo el mundo, en una situación de mucha incertidumbre, ¿no? Digamos, lo que decían en su momento, cada 100 años pasan estas catástrofes. Nos tocó a nosotros pasarla y pasamos distintos momentos o estadios, ¿no? El aislamiento provocó ya de por sí a cualquier ser humano una situación de angustia, no saber qué pasa el otro día, no saber si este virus mutaba o no mutaba, ¿no? Creo que ustedes se acuerdan que hemos tenido dos instancias, la ASPO y la DISPO, y a partir de eso también, digamos, cómo uno podía enfrentar los miedos de vivir sin miedos, ¿no? Después de que ahora podemos estar sin barbijos, de que podemos transitar libremente, quedaron estas cuestiones, digamos, muy arraigadas en la población y especialmente se acentuaron situaciones, digamos, en salud mental, digamos. No quiero generalizar, pero, digamos, tenemos una altísima estadística de niños, niñas, adolescentes, que creo que es una gran deuda que tiene Argentina, especialmente la provincia de Tucumán, en materia de salud mental y el reconocimiento de una atención personalizada, adecuada y humanizada. Lo acabo de escuchar a Germán hablar de familias ensambladas. Y quiero decir que hoy nosotros a nuestras niñas y a nuestros adolescentes no tenemos ningún sistema de protección integral en materia de salud mental. Esta ausencia hace que tengamos una alta incidencia en controles en consultorios externos de consultas por suicidio. Tucumán se tuvo que adherir a la línea 130, después de la pandemia, por el altísimo nivel que seguramente el Ministerio de Salud lo puede brindar en forma mucho más certera, de intentos de suicidio que tenemos de adolescentes, ¿no? Sumado a la precariedad o a las situaciones también de iniciación de consumos problemáticos de droga, a las situaciones de ansiedad, a las situaciones de bullying escolar, porque no nos olvidemos que la burbuja nos sacó y después nos volvió a traer a las escuelas, donde los problemas del día a día se vieron muy acentuados en esta población, insisto, en nuestra primera infancia, en nuestra adolescencia, y que sí, son cifras alarmantes. Está funcionando la línea 130, que es la línea de atención al suicidio, y funciona justamente porque Tucumán tuvo un desborde desde el 2019 hasta ahora en materia de consultas en esta temática. Otra cuestión que tuvo acarreada la pandemia y que también produce una gran angustia en la sociedad es no saber qué va a pasar al otro día, en lo económico y en lo emocional, y también la pérdida de familiares, ¿no? Cada uno de nosotros vivió cercanamente la situación de algún familiar que estuvo atravesando el COVID o pasándola dentro de un sanatorio, y también muchas personas que están viendo este programa
tuvieron la pérdida de un familiar. Ese duelo no está acompañado con un sistema integral de contención adecuada. Entonces, cuando yo tengo que hacer una reflexión es la siguiente. Ojo que la incidencia ya es muy alta y no tenemos efectores, digamos, de salud comunitaria preparados para estas urgencias, insisto, en estas urgencias, para poder dar una escucha efectiva y evitar que estas situaciones se transformen en situaciones más graves en lo que es padecimiento mental. Me parece sumamente importante el trabajo interministerial, intersectorial, digamos, es muy importante que los sistemas educativos tengan en cuenta estas alertas con sus alumnos, que los espacios de trabajo también lo tengan en cuenta con sus trabajadores. Hay muchas crisis de ansiedad, muchas situaciones de pánicos que se manifiestan en lo laboral y insisto en este trabajo intersectorial, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. La pobreza estructural trae consecuencias más en pandemia que son nefastas, ¿no? Porque, digamos, uno invisibiliza a ese colectivo, digamos, porque los turnos que son oportunos para las crisis no estarían siendo la cantidad que necesita la población en los barrios populares. Entonces, es necesario visibilizarlo, es necesario dar herramientas, es necesario, pero no es solo salud, quiero decir, son todos los efectores, tanto sociales como de salud y también educativos, que tienen que trabajar en conjunto. La construcción de políticas públicas es una construcción colectiva, no es individual. Digamos, no puedo sectorizar las cosas, ¿no? Digamos, yo no soy un pulmón, yo no soy un brazo, digamos, no, somos una cuestión integral. El ser humano es una integralidad y nos afecta lo psíquico, físico y cultural. Digamos, todo va de la mano. Razón por la cual, digamos, contestándote tu pregunta, mi reflexión sería: pongamos más atención en la sociedad y aprendemos a escuchar sus demandas. Usted sabe incluso más que José Ingeniero tomó una recopilación anterior, sí. Después vino todo este tema en la República Argentina. Se avanzó el tema de demencia, o como usted lo llame. Padecimiento. ¿Cómo lo ve hoy? Aclaramos, José Ingeniero es un escritor, es un médico que escribió un libro sobre la locura en la Argentina, 1919. Exacto. 19. Sí. Bueno, digamos, José Ingeniero fue un discípulo de las escuelas que venían ya, digamos, de Francia. Acá la locura siempre se discutió, digamos, desde las épocas más antiguas. ¿Cuál es la situación desde José Ingeniero hasta ahora? Y yo voy a insistir con algo que para mí quiero que quede muy claro. Instalar los temas como la locura en los medios de comunicación genera mucha responsabilidad. Por eso me parecen que estos son espacios que son súper respetuosos a la otra persona. La gente escucha estos programas porque siempre hay miradas, digamos, diversas que pueden dar ciertas perspectivas de cuestiones que nadie pone en espacios públicos de comunicación como lo hace este programa. Con respecto a la locura, no se puede generalizar, digamos. En esto es una responsabilidad poder hablar que el padecimiento mental y no la locura es un problema social, sociocultural. Y a partir, digamos, de poder sacar de las instituciones, o sea, desinstitucionalizar el problema, es decir, sacar de las instituciones y llevarlo a la comunidad, hay un proceso cultural enorme. ¿Cuál es este proceso cultural? Bueno, en primer lugar, tomar conciencia de que la situación de salud mental es una situación que necesita una construcción, primero social, de entender que el padecimiento le puede pasar a cualquier persona, y en segundo lugar, que debemos entender que el sistema de salud no tiene que cerrar hospitales o sacar camas de los hospitales psiquiátricos o los monovalentes, sino por el contrario,
capacitar en materia de las perspectivas de derechos humanos en salud mental y garantizar una atención, digamos, eficiente, eficaz, efectiva. La situación hoy de la salud mental en la provincia es grave porque no tenemos un órgano que nos controle, que controle, por ejemplo, los institutos privados de salud mental y o los hospitales. Y al no tener este órgano de control, muchas veces se dispersa mucho el control social, que tiene un poder punitivo de exclusión, asilar y manicomial, que excluye a la persona y que la ingresa bajo el estigma de la locura en dispositivos como los psiquiátricos. Entonces, digamos, para poder hablar hoy de la salud mental, tenemos que empezar a hablar de una sociedad que entienda que es un problema social y que culturalmente tenemos que entender que todas las personas, con o sin padecimiento, tienen que convivir con nosotros. No puede haber tanto prejuicio hacia la locura, digamos. La locura en singular, una persona no es un diagnóstico, digamos. Un Felipe Pettinato no es un borderline, es mucho más. Lo que pasa es que cuando encasillamos, o con el tema del Chano, que digamos son los que más se conocen, cuando ponemos en casilla las cosas, nos olvidamos que hay una persona atrás de todo eso. Entonces creo que el primer gran debate nos los debemos nosotros como sociedad, ¿no? Y socialmente empezar culturalmente empezar a construir esto, que la salud mental es un tema que nos atañe a todos y que nos involucra a todos. No cuando nos pase recién no vamos a tomar la dimensión de la importancia que es el respeto a la dignidad, a la libertad y especialmente a la libre circulación que tiene una persona independientemente de su situación de salud mental. ¿Hay muchos casos Chano o Pettinato en Tucumán? Hay un montón. ¿Sí? Lo que pasa es que el sistema digamos, se los invisibiliza porque se los judicializa. Y la ley de salud mental lo último que quería hacer era judicializarlos. Digamos, la ley de salud mental es muy clara. Solamente un juez interviene cuando un dispositivo de salud... Esto es un gran mito, ¿no? Todas las internaciones se tienen que judicializar, eso es mentira. Solamente el juez está facultado, solamente. Es la única potestad que tiene su señoría en estos momentos, hace 12 años, cuando se hace una internación involuntaria, donde se ponga en riesgo a esa persona, así o a tercero, evaluado por un equipo de salud mental, y cuando el sistema de salud, ya sea hospital, ya sea centro de atención primaria, no acceda a la atención de esa persona. Esa es la única instancia, es un artículo. De ahí todo es facultades de salud. El juez perdió la potestad de decir, mira, vos tenés cara de loco y te vamos a internar. ¿Viste? Antes pasaba eso. Antes la gente, cuando quería excluir a alguna persona con padecimiento, con consumo, pedía una orden judicial, salía la orden judicial y se internaba y no se hacía esto. Pero la ley trae el principio del respeto al debido proceso y a los derechos de las personas que tienen algún padecimiento mental, que es el derecho al trato, a la defensa, al trato igualitario, al acceso a un tratamiento ajustado, al consentimiento informado, y a que las personas puedan participar de estos procesos. Pero pronto terminamos. En breve, si me puede ser breve, ¿cómo hace cuando hay violencia en la persona? Pero lo que pasa es que son cosas distintas, se lo acabo de explicar eso. Yo siempre pongo en distintos planos, son distintos planos. Una cosa es el padecimiento, Germán, otra cosa es el consumo y otro plano es la violencia. No le hablo de consumo, le hablo de la persona. Pero la violencia no siempre está junto al padecimiento o al consumo. Hay gente que es violenta y no tiene... Yo hablo solamente de la persona que tiene un problema de demencia o está enfermo. Pero digamos es violento porque no está compensado, porque no está atendido. Digamos, esta mirada que yo le estoy contando, que es integral, el Estado no la está cumpliendo y la familia no tiene cómo resolverla, porque no tiene herramientas. Doctora, ¿y hay estadísticas de números? Que yo conozca, hay estadísticas que pueden decir lo que le gustaría al Ministerio de Salud, seguramente que sí están, pero digamos,
las que nosotros tenemos en el Poder Judicial triplicaron las internaciones involuntarias del 2019 al 2022, casi se quintuplicaron, y no es una buena estadística. Porque digamos que hay una demanda judicial por una situación que es muchas veces social y no netamente, digamos, de salud mental, y sí tiene que ver mucho con la violencia, Germán, porque la Oficina de Violencia Doméstica trabaja las 24 horas, hace que se mezclen muchas cosas, ¿no? Yeah. La estadística sí es alta y no sería, digamos, algo bueno para el sistema, digamos. Si hay más violencia, hay algo que está fallando en la sociedad y en las políticas públicas. Gracias, doctora. Gracias por venir. No, gracias a usted. Hacemos una pausa y volvemos.